Hay algo que nos inspira. Hay algo que nos motiva a ser mejores cada día. Creemos que todos tenemos derecho a vivir en un mundo vanguardista y amigable con el medio ambiente. Y para lograrlo, el sector debe ser profesionalizado. Combinando talento joven con experiencia, diseñamos la mejor capacitación en energías renovables. Con más de 688 cursos en modalidad presencial y online, hemos capacitado a más de 15.198 alumnos en México y Sudamérica. Cuando se trata de capacitación vanguardista, estamos presentes. No importa en qué parte del mundo te encuentres, estamos contigo. Somos SEA. Somos el cambio que queremos ver en el mundo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos el día de hoy a esta masterclass que vamos a tener debido a, pues, el Día del Ingeniero. Los queríamos celebrar, felicitar de alguna manera en especial desde SEA y pues la manera que decidimos hacerlo fue a través de esta masterclass gratuita para todos ustedes, la cual también ustedes nos ayudaron a elegir el tema que íbamos a abordar. Me presento antes que todo, mi nombre es Karen y hoy voy a estar en coordinación con el ingeniero Miguel Ángel Estrada, acompañándolo pues en esta clase para todos ustedes. Así es que pues bienvenido sea ingeniero y bienvenido a todos y cada uno de ustedes que nos acompañan el día de hoy en este en vivo. Bueno, como podrán ver, pues el tema de la clase del día de hoy son errores más comunes en sistemas interconectados y autónomos. Como mencionaba, pues el ingeniero Miguel Ángel Estrada será el que nos estará impartiendo esta clase. Muy buenas tardes, ingeniero. Hola, los saludamos. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Karen. Un gustazo, nos encontramos muy bien y pues aquí muy animados, ¿no? Para pues, tener esta clase. Sí, digo, empezamos unos minutitos tarde, pero ya saben, la lluvia de repente ahí nos causa algunos malestares en el internet, nada que no podamos solucionar para que ustedes puedan disfrutar pues de esta clase. Entonces, bueno, a continuación les voy a, disculpen, a dar una pequeña introducción acerca de SEA. Si es la primera vez que nos están viendo, pues para que puedan conocer un poco acerca de nosotros y si ya han tomado cursos con nosotros, pues igual para que conozcan un poquito más acerca de quiénes somos, ¿no? Somos una empresa que cuenta con 11 años de capacitación continua en el área de energías renovables. Contamos con planes de capacitación ya sea presenciales y actualmente en online para México y Latinoamérica. Además de esto, nuestras capacitaciones principales están alineadas a NAPCEP, que es algo que últimamente van a poder ver mucho en nuestras redes sociales. Nuestros cursos están alineados a NAPCEP y contamos con un reconocimiento más importante como la industria solar en Norteamérica. Entonces, ya saben que si a ustedes les interesa esta parte de NAPCEP, que es algo como bastante sonado en la parte de Estados Unidos, pues los cursos que ustedes adquieran con SEA los preparan para esta capacitación, esta certificación. Y pues bueno, hemos capacitado a más de 12,000 profesionales, como mencionábamos, en México y en Latinoamérica, y pues también ofrecemos certificaciones oficiales del sector fotovoltaico, como es la S1181, que es supervisor de sistemas fotovoltaicos interconectados a la red, y la S0586.01, que es para instalador de sistemas fotovoltaicos interconectados a la red. Digo, esto es un poquito pues de todo lo que hacemos en SEA. Podría hablar mucho tiempo más de todo lo que tenemos aquí, pero para no profundizar más y poderle dar inicio a la sesión, voy a proceder con el presentar pues formalmente a nuestro ingeniero a cargo de esta masterclass, el ingeniero Miguel Ángel Estrada Castellanos. Así es que les voy a contar un poquito acerca de él.
Él es ingeniero eléctrico con especialidad en sistemas eléctricos de distribución e industriales, egresado del Instituto Tecnológico de Oaxaca. Además, es experto en cálculo, diseño e instalaciones de sistemas fotovoltaicos autónomos e interconectados a la red, así como de instalaciones de baja tensión. También es becario en el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, donde ha tenido bastante colaboración y participación en varios proyectos con ellos. Es director del Departamento de Ingeniería del Centro de Capacitación Eléctrica de Energías Alternas, donde pues brinda asesorías y se mantiene como al tanto de las nuevas tecnologías que surgen y siempre brinda como esta visión joven pero bastante llena de conocimiento. Además de esto, también es especialista en la elaboración de planos, diagramas unifilares y simulaciones de instalaciones eléctricas y fotovoltaicas. Cuenta con certificación en el estándar de competencia ES 0586.01, que es como instalador fotovoltaico en residencia comercial e industrial, y en el estándar de competencias S0076 como evaluador de la competencia de candidatos con base en estándares de competencia, que está acreditado como evaluador ante Conocer. Y finalmente, y no menos importante, pues es instructor de SEA Latinoamérica y pues él va a estar a cargo de esta masterclass. Entonces, ingeniero, le cedo la palabra para que empecemos con lo que estamos aquí presentes todos principalmente. Perfecto, pues muchas gracias, Karen. Es un gusto para mí estar aquí nuevamente ahora sí que transmitiéndoles alguna parte de información que les será de mucha utilidad si es que se encuentran dentro del sector o si desean entrar adentro del sector fotovoltaico, pues qué mejor que saber al respecto, ¿no? De cuáles son los errores que han llegado a cometer muchas personas, pues para no cometer los mismos errores nosotros, ¿no? En base a la experiencia que hemos tenido, tanto nosotros como algunos otros instructores que brindamos cursos aquí en el SEA, pues llegamos a la conclusión de varios temas, ¿no? Que son de vital importancia que estemos nosotros cuidando a la hora de realizar la instalación de un sistema fotovoltaico, ya sea autónomo o interconectado a la red, ¿vale? Entonces, para ello, lo que voy a hacer va a ser compartirles mi pantalla, en la cual ustedes van a poder visualizar pues la presentación que traemos nosotros para ustedes. Si llegasen a tener alguna duda al respecto de los temas que estoy diciendo, igual los pueden ir dejando ahí en la caja de comentarios y posteriormente pues ahí personal de ingeniería de SEA Latinoamérica y desde mi personal parte pues vamos a estarlos apoyando, ¿no? Con las dudas que pudiesen estarles surgiendo. Ahora sí que pues vamos a empezar con la presentación. Como les había comentado, vamos a platicar al respecto de los errores más comunes en sistemas fotovoltaicos interconectados y autónomos. Dentro de este tipo de errores que vamos a encontrarnos, realmente son perjudiciales y hasta qué grado pueden llegar a ser perjudicial un error. Pues puede ser cualquiera de estas actividades que pudiesen estarnos repercutiendo, ¿no? Al momento de estarlos cometiendo. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Pues dependiendo de su magnitud, los errores en instalaciones fotovoltaicas pueden tener alguna de las siguientes consecuencias. Como número uno, pérdidas económicas, que a mi parecer es una pues repercusión no tan grave, o sea, sí es muy grave, pero puede llegar a ser peor todavía, ¿no? Al cometer cierta cantidad de errores. Otra parte es la intermitencia en el funcionamiento del inversor. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, si no hacemos un buen dimensionamiento de un arreglo fotovoltaico o no hacemos un buen dimensionamiento de cada uno de los conductores que vamos a utilizar? Pues podemos llegar a vernos repercutidos en que a la mera hora de la operación, pues el inversor se salga de operación a algunos lapsos del día. Y el estarse saliendo de operación y el inversor, lo que voy a estar teniendo, pues es pérdidas de producción, ¿no? Por parte de mi sistema. Lo que se ve repercutido, pues en pérdidas económicas, ya sea para mi cliente o para mí, si es que yo soy el dueño de la central de generación. Otra parte también es la menor generación de energía que la estimada. Es decir, si por ejemplo nosotros llegásemos a ofrecerles un retorno de inversión a cada uno de nuestros clientes y resulta que no se están alcanzando los objetivos por menor generación por parte del sistema, ahí podemos tener una repercusión. Dentro de las fallas más graves que podemos llegar a nosotros a tener, pues es que falle el sistema y que ocurra algún tipo de accidente, ¿no? Por un mal dimensionamiento, por una mala canalización, por una mala selección de conductores que pudiésemos nosotros estar viendo. Hablamos de que estamos trabajando con energía solar fotovoltaica y mientras yo tenga la radiación solar,
esos módulos fotovoltaicos que yo voy a instalar, pues van a estar energizados. ¿Y cómo yo puedo apagar un sistema fotovoltaico si está expuesto a la radiación solar durante todo el tiempo? Hay ciertas protecciones que deben de cumplir los equipos para poder, pues, protegerse ante una situación de falla, ¿no? Otras repercusiones, pues, es la parte de la invalidación de las garantías. Esto es un hecho, ténganlo por seguro. Cada fabricante de equipo fotovoltaico nos proporciona un manual de instalación del equipo que nosotros vayamos a utilizar. O sea, los módulos fotovoltaicos, controladores de carga, inversores, baterías y diferentes, incluso hasta cables, traen su propia manual de instalación donde te estipula las condiciones de instalación de los mismos. ¿Qué es lo que pasa con la norma oficial mexicana? Esa nos estipula que lo más recomendable es que todos los equipos que estemos instalando lo hagamos en base a lo que nos digan las instrucciones de los fabricantes, porque son verdaderamente ellos los que conocen su equipo y los que van a saber bajo qué situaciones van a estar fallando, ¿no? Entonces es importantísimo tomar en cuenta eso de los manuales de instalación y más que nada, pues para hacer válidas ciertas garantías que nos van a ofrecer, ¿no? Más que nada fabricantes de inversores, módulos, baterías, que son realmente los equipos más costosos con los cuales podemos estar trabajando, pues sí pudiéramos tener fuertes pérdidas económicas ante la falla de alguno de ellos y pues que sea inválida, ¿no? Lo que es la parte de la garantía. Otra parte es la reducción de la vida útil de los equipos que pudiese existir o incluso llegar al caso de incendios, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando estamos trabajando con arreglos fotovoltaicos de muy alto voltaje, a lo mejor de unos 600, 700, 800, 1000 volts? Pues estamos trabajando con un voltaje demasiado elevado y más aún si es corriente directa. La corriente directa lo que suele llegar a pasar es que siempre va a tratar de seguir su flujo de energía. Y si yo tengo un falso contacto, si es un mal ponchado de conectores MS4, si es una mala selección de las clemas de unión, por ejemplo, para hacer mis puentes entre mis circuitos, pues puede verse repercutido en que hay un arco eléctrico que me provoque un calentamiento que pudiese verse repercutido en un incendio y pues por ende pues que se me esté incendiando el sistema, así como se puede observar en esta ilustración que tenemos aquí. Entonces, son muchas las consecuencias que nos pueden atraer. Es por eso que seleccionamos este tema en esta clase, que fue de hecho el más votado durante una subasta que tuvimos, porque pues es de gran utilidad para los instaladores, ¿no? Y más que nada si se van a empezar a dedicar a esto. ¿Por qué? Porque la tecnología fotovoltaica, ustedes podrán ser unos expertos en electricidad, podrán tener decenas de años en el ramo eléctrico, pero si no conocen la tecnología a fondo, cómo funciona, pudieran ustedes estar dando por obvio algunas situaciones que realmente funcionan de otra manera en el sistema fotovoltaico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, el principal error que se tiene al momento de realizar este tipo de instalaciones es no contemplar las sombras que les vaya a estar tocando a mi sistema. Aquellas sombras que pudiesen estarle afectando a mis módulos fotovoltaicos, que me pueden ocasionar algún objeto que esté cercano a ellos, o incluso entre ellos mismos, suele llegar a pasar en las instalaciones. Como se puede observar en la ilustración que tenemos nosotros aquí en la parte de abajo, se puede observar cómo tenemos pues dos ramales de módulos fotovoltaicos, donde el ramal que está en la parte de enfrente no tiene la distancia suficiente con el ramal de atrás como para evitar que se estén produciendo sombra entre sí mismos. ¿Y esto en qué se ve repercutido? Por ejemplo, pues se va a ver repercutido en que voy a tener pérdidas de producción de mi sistema, en el mejor de los casos. En el peor, si yo instalo un equipo de mala calidad, puede llegar a ocurrir hasta un incendio, ¿no? Por eso es importante siempre hacer la correcta selección de los equipos que vayamos nosotros a estar instalando. En el caso de este tipo de dispositivos, por ejemplo, cuando estamos trabajando nosotros con sistemas fotovoltaicos, las cuestiones de sombreado, la pérdida que tú vas a tener no es proporcional al área sombreado, como muchos creen. La pérdida que tú vas a tener va a depender de la posición en la cual esté impactando la sombra a tus módulos fotovoltaicos y va a depender también de la tecnología de módulo que tú estás utilizando. Es por eso que es muy necesario que nos empecemos a familiarizar con cada una de las tecnologías de módulos que existen en el mercado. De los dos principales tipos de módulos, pues son los convencionales de 60, 72 o 36 celdas, como el que se observa aquí del lado izquierdo, o la otra tecnología, ¿no? Que son los módulos half cell o de celda partida que se están comercializando en el mercado.
¿Qué es lo que pasa con un módulo fotovoltaico? Por ejemplo, cuando yo le estoy ejerciendo algún tipo de sombreado, pues en la parte sombreado lo que va a pasar es que las celdas que están sombreadas se van a convertir en una resistencia elevada. ¿Y qué es lo que pasa con una resistencia al estar fluyendo una corriente eléctrica a través de ella? Pues va a haber efecto Joule, va a haber calentamiento. Y ese calentamiento va a irse al cuadrado de la corriente que esté circulando. Entonces, si yo tengo una parte de las celdas sombreadas, pues voy a tener ese calentamiento en ese punto, ¿no? Que puede verse repercutido pues en que se esté degradando esa parte de celdas. Los fabricantes de módulos, para evitar que se degraden demasiado lo que son los módulos y para brindarles una protección, ¿qué es lo que hacen? Pues instalan diodos de bypass, ¿no? Donde pueden observar como aquí en la parte de arriba de este módulo, aquí se muestran los diodos. ¿Qué es lo que hacen? Pues me van a dar un camino alternativo para la circulación de corriente eléctrica para que no se me calienten las celdas. Donde, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, como se puede observar aquí, si yo le estoy aplicando esta sombra a este módulo fotovoltaico, se mueve una resistencia muy elevada, como se observa aquí, y por ende, la corriente eléctrica que puede venir de este lado, por donde está esta flecha, que puede venir de otro módulo que esté conectado con este mismo, de otro ramal, pues lo que va a buscar es el camino más fácil de circulación. Y al encontrarse con una resistencia muy elevada aquí, pues lo que va a hacer es dar un salto, ¿no? Va a esquivar esas celdas con alta resistencia y va a seguir su flujo en este punto. Entonces, a final de cuentas, lo que yo estuviera teniendo de pérdidas con ese módulo, pues sería una tercera parte de producción, ¿no? Y eso, pues es, digamos, no es tanto la pérdida. Pero, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, si yo llegase a hacerle una sombra aquí a ese arreglo fotovoltaico? Pues en ese caso se van a activar estos 3 diodos de bypass que tiene este módulo y la corriente eléctrica va a circular por acá y ya perdí el 100% de producción de ese módulo. A pesar de que yo no esté sombreando la totalidad de las celdas, o sea, ese comportamiento es debido a esos diodos que tiene de manera interna. Y ustedes me podrán decir, eso no pasa aquí en México, ¿no? O no pasa aquí en Latinoamérica, pasa en otros países. Sí pasa y es muy común que nosotros nos encontremos con este tipo de situaciones. Y tanto pasa que, por ejemplo, aquí yo les puedo mostrar algunas ilustraciones donde pueden visualizar, por ejemplo, estos son unos de los sistemas que he ido a revisar, donde por ahorrarse bases de cimentación, los mismos instaladores no separan bien lo que son sus arreglos de módulos y se están haciendo sombra entre ellos. Y esa sombra, lo que me está provocando es que yo tenga un 95, un 90% de pérdidas de producción del sistema, porque todos esos módulos fotovoltaicos que se observan ahí están conectados en serie. Y si yo a un módulo conectado en serie con esos otros le hago esa sombra, pues como una serie navideña, ¿no? Se va el 100% de la producción. O sea, son errores que no es necesario que yo conozca mucho de conceptos eléctricos para identificar ese tipo de fallas, ¿no? Entonces, de ahí va a depender cómo yo vaya a estar haciendo la colocación de cada uno de mis arreglos fotovoltaicos. Lo que son las tecnologías del tipo half cell, por ejemplo, como este, que se observa aquí, si yo le hago el sombreado acá, lo que va a pasar es que la corriente de esta mitad del módulo se va a ir a través de los diodos y la otra mitad pues va a seguir produciendo energía. Es decir, por una sombra de manera pues horizontal a ese módulo, yo estaría perdiendo un 50% de producción, mientras que con este estaría perdiendo un 100%. A tal grado es las pérdidas entre una tecnología u otra, ¿no? Es por eso que algunas tecnologías pues nos las venden como de alta eficiencia. Entonces, esto es uno de los problemas muy comunes, ¿no? Nosotros necesitamos saber de solarimetría, necesitamos saber de la ciencia que se encarga del estudio del sol y cómo es que va a estar afectando a los módulos fotovoltaicos todos estos comportamientos que vayamos a tener, ¿no? Entonces, son errores muy comunes que podrán parecer sencillos, pero realmente nos traen pérdidas económicas, ¿no? Por pérdidas de producción, porque no se están alcanzando las metas establecidas a nuestros clientes. Y este es un solo problema de ellos, ¿no? Para poderlo solucionar, hay múltiples maneras en las cuales lo podemos realizar. Como número uno, existen algunos softwares que ustedes pueden utilizar para hacer la parte del análisis de sombras, softwares gratuitos que se encuentran en la web incluso, como es por ejemplo este que se muestra acá, que es el SketchUp, donde ustedes mismos pueden hacer una visualización del sistema a su cliente de cómo se va a ver, qué tan bonito va a estar y le van a mostrar al cliente realmente cómo se va a ver instalado en su casa.
y pueden geolocalizar el lugar de su instalación, dibujan su central de generación y hacen la separación entre sus arreglos. Y ahí mismo ustedes pueden visualizar cuáles son los posibles sombreados que pudiesen llegar a tener. Si, por ejemplo, podemos visualizar, incluso aquí tengo una aplicación de visualización donde nosotros pudiésemos estar viendo pues diferentes arreglos fotovoltaicos, ¿no? Este es, por ejemplo, un diseño pues muy básico que se hizo de manera rápida de ahí de una de nuestras instalaciones, donde podemos visualizar, ¿no? Cómo podemos nosotros tener ciertos objetos por ahí instalados cerca de la instalación, donde si le hago un acercamiento, miren, yo puedo visualizar a qué horas del día va a estarle tocando la sombra a ese arreglo fotovoltaico, ¿no? Y aquí intencionalmente, pues hice esto, ¿no? Puse demasiados cercanos los arreglos para que puedan visualizar cómo se pueden estar haciendo sombra entre sí, ¿no? O sea, nosotros contamos con todas las herramientas necesarias para poder prospectar un proyecto y poder visualizar esto, ¿no? Cómo podemos estar solucionando este tipo de problemas. Una parte importante es la primera visita técnica, el análisis del sitio de instalación, donde necesitamos ir a tomar medidas de objetos cercanos, ver la ventana solar. Hay algunas aplicaciones web que se ven en los cursos del SEA que ustedes pueden utilizar y pueden visualizar qué objetos a qué determinada hora del día le van a estar haciendo sombra a sus módulos fotovoltaicos, ¿no? Entonces, eso pues es de muchísima utilidad. Entonces, importante pues tomar en cuenta todas estas consideraciones, ¿no? Considerar las medidas de espacio disponible, módulos y obstáculos, por ejemplo, contemplar las fechas y horas a las que se desea evitar las sombras, es decir, por ejemplo, el Sol no se está quieto, debido al movimiento de traslación, rotación y precesión de la Tierra, vamos a estar recibiendo las sombras de distintas maneras, entonces necesitamos ver en qué horas del día específicos yo necesito evitar esas sombras e incluso en qué estación del año, ¿no? ¿Por qué? Porque hay estaciones del año, como por ejemplo en diciembre, enero, que es en las cuales las sombras son más alargadas. Y a lo mejor ustedes podrán tener su sistema sin ninguna sombra. Por ejemplo, actualmente nos encontramos en verano. Ahorita apenas se está iniciando. Si ustedes voltean al cielo, pues que en cualquier parte de México el sol lo tenemos justamente arriba. Pero si visualicemos cuál es el recorrido del sol en diciembre, el sol es más chaparro o está un poquito más abajo. Entonces eso me proyecta sombras más alargadas. Entonces posiblemente ahorita yo no tenga sombras, pero dentro de 3, 4 meses ya vaya yo a tener sombras. Entonces necesito analizar esas sombras a lo largo de todo el año, ¿no? Que es una cuestión que se ve mucho en términos de solarimetría. Incluso hay cursos online de solarimetría que ustedes pueden pues, estar tomando, ¿no? Que en específico para aprender de ese tema. Van a haber casos en los cuales las sombras son inevitables y es por eso que en muchas ocasiones se va a ver en la necesidad de estar optimizando espacios. Hay veces que la única solución no es instalar sus módulos fotovoltaicos en el ángulo óptimo para aquellos que han tomado cursos. Hay veces en las cuales nos va a convenir instalar nuestros módulos a unos 10 grados, unos 15 grados, para no tener que separar tantos nuestros módulos o empezar a hacer pues combinaciones de módulos, lo que son cadenas cada vez más grandes, ¿no? Para poder optimizar el espacio. O incluso algunas soluciones que están manejando algunas tecnologías como Everest, por ejemplo, para poder brindar soluciones integrales a cada uno de sus clientes, ¿no? En cuanto a sistemas de estructuras, para optimizar el recurso solar. Hay otros aditamentos que nosotros podemos utilizar, como son las cartas solares, para estar visualizando las distancias que tenemos que dar a nuestros arreglos o qué tan separados debemos de dejar nuestros arreglos de algún obstáculo que podamos tener cercano, ¿no? Hay algunos instrumentos, como el Solmetric, por ejemplo, que nos ayudan a obtener este tipo de curvas, como la que se observa en la presentación del lado derecho, en la cual nosotros podemos visualizar a qué hora en específico y en qué temporada del año voy a tener este tipo de sombras y qué porcentaje de pérdidas me va a impactar para el dimensionamiento de mi sistema. Para ya yo tomarlo en cuenta al momento de dimensionar mi sistema, para hacer un sistema a lo mejor más grande por las pérdidas de sombreado que yo vaya a tener en esa temporada. Pues todos estos aditamentos, les digo, son de bastante utilidad, igual ahí, pues se ven ahí a lo largo de los cursos, ¿no? que brinda el SEA. Otra parte importante, por ejemplo, ya damos por terminado la parte de las sombras. Otro problema muy, muy grave que ocurre en el ámbito del fotovoltaico son este tipo de problemas de par galvánico. ¿Qué es el par galvánico? Pues es
Es lo que ocurre cuando tú tienes dos metales de diferente tipo, por lo general uno más noble que el otro, en contacto directo, donde vaya a estar inmiscuido un electrolito. O sea, si nosotros instalamos los sistemas fotovoltaicos, los instalamos a la intemperie. Instalamos nuestros módulos fotovoltaicos para que les pegue el sol. Para eso están hechos, ¿no? Para estar arriba de la casa, en el suelo, pero que les esté pegando el sol. Pero para ello, pues van a estar soportando también las inclemencias del ambiente. La lluvia, por ejemplo, en estas temporadas que son de muchas lluvias en la gran mayoría de estados del país. ¿Qué es lo que suele pasar? Cuando yo uno dos metales que no son compatibles, va a empezar a existir una diferencia de potencial. Y esa diferencia de potencial lo que me va a hacer es que se me esté degradando más rápidamente el material más noble. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, cuando yo instalo mis sistemas fotovoltaicos, yo normalmente utilizo módulos que tienen lo que es el marco de aluminio. Y si yo utilizo, por ejemplo, estructura también de aluminio, pero no utilizo tornillería de acero inoxidable, lo que va a pasar es que a lo mejor el módulo fotovoltaico, al tener aluminio anodizado, por ejemplo, o la estructura que puede tener aluminio anodizado o grado marino en muchas ocasiones también, pues a lo mejor no vayan a tener tanto impacto estando así en la intemperie. Pero si le pongo tornillería muy sencilla, lo que va a pasar es que esa tornillería es la que se me va a empezar a oxidar o a degradar. E incluso puede llegar a dañar también a los mismos módulos fotovoltaicos, como se puede observar en esta ilustración, ¿no? O sea, son metales incompatibles. Esta instalación, por ejemplo, aquí se puede visualizar cómo sí se utilizó, pues, lo que es la tuerca inoxidable, lo que es la parte del tornillo de acero inoxidable, pero la rondana es de otro material, que es incompatible con el aluminio, y lo que empezó a surgir ahí es ese proceso de oxidación, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Se vuelve más blando el material y es más fácil que se rompa, que truene, que se reviente. Que ahora, imagínense tener con este tipo de tornillerías sujeta su estructura en aquellos sitios donde hay pues fuertes velocidades de viento, ¿no? A lo mejor le podrá resistir muy bien la estructura, pero el tornillo se va a vencer y va a salir volando su sistema. Entonces es importante tener el cuidado de utilizar los aditamentos correctos para la instalación que yo vaya a realizar. Yo entiendo, es verdad, si yo quiero utilizar solamente aluminio para hacer mis instalaciones con acero inoxidable, pues si yo quiero hacer una estructura tipo terraza, a lo mejor el aluminio es muy blando y no me voy a soportar tanto. A lo mejor yo tenga que verme en la necesidad de hacer una estructura de refuerzo, ¿no? Como se observa aquí, por ejemplo, si ustedes pueden visualizar, aquí se observa cómo está montada esa L-foot, que me está deteniendo lo que es el riel de estructura para sistemas fotovoltaicos y está fijado sobre un PTR, ¿no? Entonces, el aluminio y el PTR son materiales diferentes, pero ¿cómo se puede solucionar? Pues simplemente deja la tornillería inoxidable y pon una placa aislante, ¿no? Algún material inerte a lo que es el par galvánico. Por ejemplo, puedes poner neopreno, como se observa aquí en la ilustración, ese te lo venden por placas y no tiene un alto costo. Ese aditamento tú lo pones entre esos dos metales para evitar que estén en contacto directo y así evitas que ocurra este efecto, ¿no? O sea, tú puedes hacer toda la parte de tu carcasa, toda tu estructura de refuerzo de PTR, cualquier otro material, nada más debes de tener en cuenta el que tengas el cuidado de que no estén en contacto directamente con el aluminio, ¿no? Que vas a estar utilizando, o cualquier otro metal que vayamos a tener. Entonces es una recomendación que les doy y para que lo puedan estar contemplando durante pues todas sus instalaciones que vayan a realizar. Estas son pues algunas observaciones a nivel general en cuanto a sistemas fotovoltaicos. Ahora, ¿qué es lo que pasa si platicamos un poquito más al respecto de cuáles son los problemas más comunes en sistemas autónomos que podemos nosotros encontrarnos? Nosotros, la gran mayoría de errores que podemos llegar a cometer es en el mismo banco de baterías. ¿Por qué? Porque los bancos de baterías tienen cierto comportamiento durante su operación. Una batería es lenta durante todo el proceso de carga y descarga. Y más si yo estoy hablando de baterías de plomo ácido, que son las que más se comercializan en el mercado. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando hago yo este tipo de conexiones? Como se observa aquí, ¿no? Cuando empiezo a hacer una gran cantidad de conexiones en paralelo de baterías y al no
dimensionar esos conductores de manera correcta. Si ustedes pueden visualizar, esas baterías tienen un conductor de aproximadamente un calibre 10 o un calibre 8, a lo mucho, que me llega a soportar el calibre 8 a unos 40, 50 amperes, dependiendo de la temperatura del aislamiento con la que cuente. Y esas baterías me pueden estar brindando hasta 100 amperes, 150 amperes, por ejemplo, dependiendo de la capacidad de la batería. Al tener yo un conductor con un calibre muy delgado, pues se me va a quemar, ¿no? No va a tener el funcionamiento adecuado. Y más aparte, si yo hago demasiadas conexiones en paralelo de mis baterías, que es una situación indeseable. Lo que se recomienda para la instalación de sistemas fotovoltaicos o cualquier banco de baterías es tratar de evitar lo menos posible la realización de paralelos, y que es lo más típico que me he encontrado que realizan dentro del sector, ¿no? Hacen una gran cantidad de conexiones en paralelo, así como acá, por ejemplo, están unas 8 baterías fácilmente conectadas en paralelo. ¿Qué es lo que pasa cuando se hacen este tipo de conexiones? Y cuando no se tiene el cuidado, por ejemplo, de cortar al menos esos conductores de la misma longitud, los de los puentes, lo que yo voy a tener son diferentes resistencias en mis bancos de baterías, ¿no? En los conductores de mis bancos de baterías. Al yo realizar esa conexión en paralelo, puedo llegar a tener aquí el caso en el cual pues yo tengo una resistencia aquí a lo mejor de unos 10 ohms en una suposición, ¿no? Normalmente la resistencia es de miliohms, pero este es un ejemplo práctico. Por ejemplo, puede llegar a tener una resistencia de 10, aquí una resistencia de 12, una resistencia de 20 y una resistencia de 8, por ejemplo, ¿no? Yo no puedo realizar ahora sí, es muy difícil que yo haga lo que son la parte de los cortes y las conexiones de manera perfecta. Entonces va a haber cierta variación en cuanto a la resistencia de cada paralelo que yo esté realizando. Y al estar oscilando esa resistencia, lo que voy a provocar es que se me estén descargando de manera irregular cada uno de esos paralelos de las baterías. Es decir, se me puede estar descargando, por ejemplo, de esta parte de acá, que serán unos 20 amperes. Puedo estar tomando unos 30 amperes de acá, otros 15 amperes y otros 5 amperes. No va a depender de la resistencia que tenga. Eso me va a provocar que esté descargando de manera irregular mis baterías y que esté descargando demasiado profundamente algunas, mientras otras no las esté descargando así. ¿Qué diferencia sería a yo realizar puras conexiones en serie? Pues la circulación de la corriente en cualquier circuito en serie siempre es la misma. O sea, la misma corriente va a estar circulando a lo largo de todos esos bancos de baterías. Lo que debemos de tratar de evitar es hacer la mayor cantidad, pues, de conexiones en paralelo. De hecho, no lo digo yo, lo dice la gran mayoría de fabricantes. Ustedes pueden entrar a lo que es el manual de Rolls, por ejemplo, el manual de Trojan, a diferentes manuales de fabricantes de baterías, y los mismos fabricantes les dicen, ¿sabes qué? Estas son las recomendaciones que yo te hago para la instalación de mis baterías. Y si yo, por ejemplo, reviso lo que nos dice Rolls, Rolls es un pues, fabricante de baterías que ya está bastante bien posicionado dentro del mercado y te da muchísimas soluciones. Pues, ¿qué es lo que te dice? El arreglo óptimo que tú puedes tener para un banco de baterías es teniendo un solo arreglo en serie, con puras baterías conectadas en serie. ¿Cómo yo puedo hacer esto? ¿Qué es lo que pasa dentro del mercado? Yo puedo encontrarme baterías a 12, 24, 6, 4, 2 volts. Normalmente van en múltiplos de 2, ¿no? Porque es la propiedad que tienen lo que son las celdas, ¿no? En baterías de plomo ácido. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? O sea, si yo voy a tener un sistema muy grande, pues lo que necesito trabajar son baterías de bajo voltaje, ¿no? Baterías a 2 volts, a 4 volts, a 6 volts, que son baterías que me pueden almacenar o me pueden proporcionar una gran cantidad de amperes de corriente, ¿no? Normalmente en las baterías, mientras más bajo es el voltaje, mayor capacidad en amperes hora pueden estarte proporcionando, ¿no? A lo mejor compro yo 6 baterías de 2 volts, a lo mejor de 100 amperes hora, a tener que comprar una sola batería de 12 volts, pero de tantos amperes hora, no de 50, de 40, va a depender de ello. Entonces, ¿qué es lo que nos recomienda Rolls? Como yo les decía, lo ideal es un solo arreglo de baterías en serie.
todavía es aceptable que hagamos 2 arreglos en paralelo o ya como límite hacer hasta 3 conexiones en paralelo, ¿no? De arreglos de baterías. Ya excedernos de esos 3 paralelos ya se vería repercutido pues en que puedo tener muchas corrientes de desbalance ahí, en cuanto a la carga y descarga de mis baterías. Y ya puede ser un sistema pues inestable, ¿no? Entonces, debo de tomar en cuenta todo esto al momento de realizar mis instalaciones. Yo entiendo que sí, la batería más común o más comercial es la batería de 115 amperes hora a 12 volts, ¿no? Pero hay otras opciones. Puedo yo conseguir baterías a 230 amperes hora, 370, 1000 amperes hora, 2000 amperes hora, incluso como estas tecnologías de OPZB, que son baterías de bajo voltaje, o sea, que te brindan 1.2 volts dependiendo de la tecnología y que te dan altas corrientes, ¿no? O sea, una batería que te puede poder proporcionar hasta 1000 o 2000 amperes. Hablando ya de sistemas a gran escala, ¿no? Donde los podemos ocupar. Pero para sistemas pequeños, pues a lo mejor no es tan necesario baterías de tan alto voltaje, ¿no? De tan bajo voltaje, perdón. De ahí, por ejemplo, algunas otras consideraciones importantes en cuanto a los bancos de baterías, pues es la parte del mantenimiento, que es algo muy, muy necesario que necesitamos nosotros pues tomar en cuenta, ¿no? ¿Cuáles son los principales fallos que podemos encontrarnos? Pues es la corrosión de terminales por falta de mantenimiento. Cada cierto tiempo nosotros tenemos que estarle brindando mantenimiento a esas baterías, más que nada, incluso si se tratan de baterías de plomo ácido inundadas, que son baterías que te van a estar emitiendo pues ciertas cantidades de hidrógeno por el mismo proceso de funcionamiento de estas baterías. Donde, ¿qué es lo que pasa? Pues yo cada cierto tiempo tengo que ir a darle mantenimiento, a volverle a poner lo que es agua destilada a cada uno de estos capuchones que tiene por acá para poder, pues, recuperar ese electrolito que se está perdiendo por el mismo funcionamiento e incluso, pues, darle limpieza a toda la parte de terminales. Voy a tener el cuidado de que la terminal que yo voy a poner de mi conductor sea compatible con el material de la terminal de la batería. Si no lo fueran, existen algunos aditamentos que son retardantes de la oxidación que les venden para las baterías, que se pueden utilizar y que pueden ayudar a que tenga una pues, mayor vida útil incluso, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Algunos de los errores comunes, pues es esto, el error de la corrosión que puede llegarse a tener en las baterías, es por tener baterías pues bastante tiempo sin brindarles mantenimiento. Ocurren problemas también de estratificación y sulfatación de las baterías cuando tenemos problemas, por ejemplo, cuando no hacemos un buen dimensionamiento del arreglo fotovoltaico. Es decir, cuando el arreglo fotovoltaico, por ejemplo, es demasiado pequeño y no llega a cargarme al 100% mis baterías, lo que va a estar ocurriendo es que esa batería las voy a ciclar demasiado profundo. Y al hacerle un arreglo demasiado pequeño, lo que va a estar pasando es que la batería se me va a empezar a descargar demasiado profundo y va a llegar a cero, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Al día siguiente voy a tener energía solar, pero como el sistema es demasiado pequeño, a lo mejor no voy a llegar al 100%. Me queda un 50% de la batería. Y normalmente esa batería la voy a estar descargando entre un 50 y un 0%. Lo que me va a provocar es que ocurre el fenómeno de la sulfatación, que es prácticamente como un tipo de corrosión que se ve en las terminales, por descargarlas demasiado profundamente, o en el dado caso, por ejemplo, en el cual yo tengo una batería y la esté descargando por un periodo muy largo de tiempo sin darle algún tipo de recarga, ¿no? ¿Cómo se puede visualizar ese tipo de problema? Hay algunas ilustraciones, por ejemplo, con la que ustedes pueden visualizar acá, miren. Esto es lo que puede llegar a pasar, ¿no? Esto es lo que se conoce como sulfatación. Cuando estoy descargando demasiadamente profunda mis baterías y no las estoy alcanzando a cargar al 100%. Es lo que les ocurre a los vehículos, por ejemplo, si son personas que viajan mucho y dejan el vehículo parado, ¿qué es lo que llega a pasar? El vehículo al paso del tiempo va a empezar a tener este fenómeno, ¿no? Que también tiene normalmente baterías de plomo ácido. ¿Qué es lo que hace? Pues se daña internamente la batería y pierden capacidad de almacenamiento. Entonces, lo que nosotros tratamos de buscar, pues es brindarles el mantenimiento y tratar de evitar este tipo de problemas, ¿no? A la hora de estar realizando la instalación. Y por ahí, pues ahí, incluso en el SEA, pues ahí se ven todos esos partes, ¿no? Cómo se darle ese mantenimiento a las baterías.
Algunas de las repercusiones que van a tener, por ejemplo, al descargar demasiado profundamente sus baterías, pues es la reducción de la vida útil. Que como muchos sabrán, no sé si ustedes sepan, o apenas van a descubrirlo, pero una batería, mientras más profundamente la descargues, menor vida útil va a tener. O sea, si yo tengo una batería y solo la descargo un 20%, a lo mejor me esté durando 7, 8 años. Pero si yo la descargo un 80%, me puede durar 2 años, año y medio nada más, por el simple hecho de estarlas descargando tan profundamente, ¿no? Hablando de tecnologías de plomo ácido, ¿no? Tecnologías de litio ya son otra cosa, porque las tecnologías de litio, pues la gran ventaja que nos tienen es que las podemos descargar demasiado profundamente y no tiene tanto impacto a su vida útil. Ahora, todos este tipo de problemas, pues son errores de instalación, ¿no? Y aquí lo que nos puede haber repercutido es que al momento de que yo quiera, pues, hacer válida una garantía, y si yo quiero hacer válida mi garantía, pero resulta que la quiero hacer válida por corrosión en las terminales, pues me van a retachar la solicitud del fabricante. ¿Sabes qué? Es que eso es un error de instalación como tal, o sea, ese no es un problema interno de mi batería. Es un problema que tú tuviste al no hacer una instalación adecuada de la misma. Entonces, lo que buscamos es hacer una instalación adecuada y en cualquier momento que necesitemos hacer válida una garantía, ok, hacemos el cambio, ¿no?, del equipo como nuevo. Entonces, son pues consideraciones muy importantes que necesitamos tomar en cuenta. Dentro de algunas características del mantenimiento que se recomienda, pues como número uno, pues se encuentra la parte de la limpieza de las terminales de las baterías cada cierto tiempo. Normalmente lo pueden ustedes realizar con un cepillo con cerdas de acero inoxidable para poder limpiar o quitar las impurezas que pudiesen llegar a tener. Si cuentan con baterías que son inundadas, que tienen electrolito líquido en el interior, pues cada cierto tiempo estar pues drenando el agua, bueno, echándoles agua destilado y midiendo lo que es la parte de la densidad específica de la batería para ver en qué condición se encuentra, ¿no?, y qué tan cargada está, ¿no? Otra parte, igual es la parte de la ecualización de las baterías, que verdaderamente me ha tocado ver que muy pocas personas la realizan y que es tan sencillo de realizar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, si yo tengo un banco de baterías instalado y yo quiero que maximizar su producción, yo puedo comprar un controlador de cargas de calidad que tenga la función de ecualización, que le pueda brindar un automantenimiento a mis baterías para que maximice la vida útil de las mismas. ¿En qué consiste la ecualización? Simplemente consiste en entregar un alto voltaje a la batería y entregar inyecciones de corriente pequeña. ¿Esto a qué me va a ayudar? A que normalmente, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con la batería? Pues vamos a tener a la batería que por el mismo proceso de carga y descarga llega a quedarse pegado parte del ácido en las placas de plomo. Y entonces se queda pegado y conforme va pasando el tiempo se va pegando más, se va pegando más, se va pegando más y empiezan a perder capacidad de almacenamiento. Lo que hace esta ecualización es poner en cierta situación a la batería para que se empiecen a desprender eso de las placas de plomo y pueda recuperar capacidad de almacenamiento. Pero ojo, esto lo tengo que hacer yo desde el primer momento en que lo instalo. O sea, si ya perdí capacidad de almacenamiento y no realicé una programación del controlador de cargas para que lo hiciera periódicamente desde el día que lo instalé, no voy a querer venir a solucionarlo, ¿no?, ya que está el problema ya existente. Entonces, es una parte desde el momento de instalación que nosotros debemos de tomar en cuenta y que son algunas características pues, principales, ¿no?, que debemos de contemplar. Ahora bien, si no hay la posibilidad de que yo esté yendo a brindar este mantenimiento, de estarle echando electrolito a las baterías, pues puedo instalar baterías mejor conocidas como libres de mantenimiento, como las tecnologías AGM, por ejemplo, o las baterías de gel, las cuales como tal no tienen un electrolito líquido en su interior y que son libres de mantenimiento. Esas baterías se conocen como baterías reguladas por válvula. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A lo mejor no les voy a estar echando electrolito, pero cada cierto tiempo tengo que darle un mantenimiento básico que puede consistir en la limpieza de las terminales y un monitoreo constante, ¿no?, de la parte de las baterías. O sea, no necesito tantas herramientas para poderles brindar este mantenimiento. Es más práctico y ayuda mucho para la instalación de sistemas para alumbrados públicos, por ejemplo, para la instalación de sistemas en lugares remotos, ¿no?, de difícil acceso.
Entonces, pues son varias ventajas que nosotros podemos sacarle a los bancos de baterías y pues cómo estarlas utilizando, ¿no? Otro error muy, muy grave que me ha tocado trabajar, por ejemplo, o que me ha tocado ver ya en sistemas instalados, es que, por ejemplo, cuando yo voy a hacer la instalación de mis baterías o de mis bancos de baterías, ¿qué es lo que hacen muchos instaladores? Por ejemplo, cuando no se meten de lleno a ver los manuales de instalación, montan sus baterías, ¿sale? Vamos a montar una batería libre de mantenimiento, una de tecnología AGM. ¿Qué es lo que hacen? Instalan la batería, instalan controlador de carga, se ve que está produciendo energía al sistema, que se esté cargando bien las baterías, ok, vámonos, ¿no? Y no toman en cuenta los estados de carga de las baterías. Una batería de plomo ácido, si la comparamos con una batería del tipo AGM o GEL, no tiene los mismos niveles de carga para la programación del controlador de carga. Y la gran mayoría de controladores vienen configurados para baterías de inundadas. Y si yo meto un controlador configurado para baterías del tipo inundadas, para cargar baterías del tipo AGM o del tipo GEL, no tiene los mismos niveles de carga. O sea, una batería cuando te la vende el fabricante, te dice en su ficha técnica nivel de voltaje de absorción, flotación y ecualización para la batería. Entonces, ¿qué es lo que tengo que yo hacer para hacer una instalación óptima de mis sistemas? Meterme a la configuración del controlador de cargas. Ok, esta batería me trabaja con estos voltajes, ¿vale? Entonces, esos voltajes lo voy a configurar al controlador de cargas para yo tener una carga óptima. ¿En qué me repercute el que yo no haga una carga correcta de mis baterías a los niveles de voltaje adecuados? Así que te va a durar menos esa batería. Aunque esa batería la vas a estar sobrecargando, por ejemplo. ¿Y qué es lo que pasa cuando tú sobrecargas una batería libre de mantenimiento? Como yo les dije hace rato, una batería libre de mantenimiento son baterías reguladas por válvula. Y si yo las sobrecargo, las cargo de más, lo que va a pasar es que esa batería, a través de esas válvulas, van a empezar a emitir gas. Pero como es libre de mantenimiento, yo no puedo ir y echarle agua destilada a esa batería, como les puedo hacer las inundadas. Entonces, pierden capacidad de almacenamiento y son efectos irreversibles en la batería. O sea, a tal grado es el que nosotros no estemos pues maximizando lo que es la utilización de este tipo de aditamentos, ¿no? O sea, necesito hacer una correcta configuración del controlador de cargas. E incluso cuando nosotros hagamos la instalación de un banco de baterías, donde las temperaturas sean muy altas o muy bajas, lo más recomendable es instalar un sensor de temperatura. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, lo que es los controladores de carga que son compatibles con sensores remotos de temperatura, lo que van a hacer es estar monitoreando la temperatura de la batería y según la temperatura que tenga, van a hacer los voltajes de carga y descarga de la misma. O sea, ya estoy automatizando todo el sistema para maximizar la producción de mis bancos de baterías. Y hablar de baterías, pues les digo, es todo un mundo. Y pues sí, es uno de los elementos más costosos en sistemas autónomos o en sistemas de almacenamiento de energía. Por ejemplo, los sistemas multimodo, en los cuales estás trabajando con un sistema en el dado caso de que cuando se va a la red de energía eléctrica, ¿qué es lo que hace un inversor de interconexión? Pues se protege, ¿no? Se activa la protección del modo anti-isla, se desconecta de la red para que no haya un retorno de energías a la red de suministro. Ah, pues en el sistema multimodo, si se va la energía de la red, puedes tener otras fuentes de alimentación locales para alimentar a cargas críticas que por nada del mundo pueden perder la energía. Puedes tener por ejemplo, un proyecto de un laboratorio donde tengan vacunas que son de vital importancia, donde si se te va la luz, pues puedes tener pérdidas de miles de dólares, ¿no? Entonces allí pudiésemos entrar con un sistema de esto, ¿no? Como respaldo de energía, y donde debemos de tener los mismos cuidados para nuestros bancos de baterías. Entonces esas son pues algunas recomendaciones que les puedo yo hacer en cuanto a bancos. Otro problema muy común es el mal empleo de los conectores MC4, que es uno de los problemas más convencionales que existen en los arreglos fotovoltaicos, ya sean interconectados o autónomos. El conector MC4 es un aditamento
de vital importancia en este tipo de sistemas y que en prácticamente cualquier instalación vamos a estar ocupando. Donde, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con este tipo de conectores? Debemos de tener cuidado de que sean compatibles entre sí. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando tú compras un controlador de cargas, un inversor o un variador de frecuencia? Cuando traen lo que son las terminales para conectarles conectores MS4, incluso estos inversores o controladores o variadores, ya te vienen dentro de su paquete los conectores MS4 que debes de ocupar, que son compatibles con los que ya trae el equipo. O sea, debo yo de tener cuidado de utilizar los conectores adecuados y debo de realizar una instalación correcta. Los invito a visualizar webinars de fabricantes de conectores MS4, incluso ahí, por ejemplo, en la página del CEO, por ahí vi que tienen un video de cómo hacer el ponchado de conectores de manera correcta. Entonces, necesitamos hacer un buen ponchado. ¿Por qué? Porque si tú tuvieras un falso contacto por ahí, por un mal ponchado, por no utilizar la herramienta adecuada, pues vas a provocar un falso contacto. Y si utilizas ese conector MS4 para una rama de módulos a 1000 volts, va a estar surgiendo ese arco y puede llegar a quemarse ese conector y puede provocar un incendio. Por el simple hecho de descuidarlo, ¿no? De estar a las prisas, vamos a poncharlo rápido y vámonos, ¿no? O sea, no, te debes de dar tu tiempo al momento de realizar este tipo de instalaciones, porque está en juego ese sistema o la integridad del cliente, ¿no? Entonces, en el caso de este tipo de conectores MS4, como les decía, es muy importante tener, pues, cuidado al respecto de ellos. Dentro de los principales problemas, pues, con los cuales nos podemos encontrar es esta cuestión del mal gripado o el mal ponchado, conexión de distintos modelos de conectores. Ya están saliendo actualmente en el mercado módulos con diferentes tipos de conectores. Entonces necesitamos ver cuáles son compatibles con los que vayamos a estar utilizando. O lo mejor pues, sería comprar solamente equipos certificados, ¿no? O marcas ya establecidas de conectores MS4, que ya tengan incluso pues, ya patentado todo, ¿no? Otra parte es de los problemas, pues es que se encuentren en una exposición de conector a cantidades grandes de humedad, ¿no? O sea, en lugares donde tengas el conector y esté inmerso dentro del agua durante todo el tiempo, pues no es una condición pues deseable, ¿no? Tener cuidado siempre al hacer un buen peinado de tus conductores. Y aquí del lado izquierdo ustedes pueden visualizar pues algunos rasgos de las fallas más comunes en los módulos fotovoltaicos, donde la falla más común de todas, como ustedes pueden visualizarlo, es esta. Conexión de diferentes conectores, comparados con todas estas fallas que se ha hecho en pues, varios estudios, ¿no? Pues es el problema más típico, el problema de las malas conexiones de conectores MS4. De ahí tenemos, por ejemplo, esta parte, cuáles son las recomendaciones en cuanto a los conectores. Esta es una marca de conectores que está saliendo bastante bien en el mercado. No es la única, hay muchas otras, es con la que hemos trabajado, no nos ha dado problemas. Y pues dentro de algunas de las características con las cuales deben de contar estos MS4, pues es que deben de ser polarizados, es decir, deben de estar indicados cuál es el positivo y cuál es el negativo dentro de nuestro arreglo. De ahí no deben de permitir acceso a partes vivas. Es decir, pues como ustedes, bueno, los que han tenido la oportunidad de trabajar con ellos, pues estos conectores tienen estos espadines que se pueden visualizar acá, donde de estos espadines los introducen en el conector y si ustedes intentan tocarlos es muy complicado, no lo pueden realizar. No deben de tener esas partes expuestas. Como la parte C nos dice que deben de requerir una herramienta para poderse abrir. Es decir, si yo puedo desconectar esos conectores MS4 con mis manos, así como hacen muchos instaladores, y desconectarlos, ese no es un conector MS4 certificado. Deben de tener un mecanismo que no me permita desconectarlos a menos de utilizar la herramienta adecuada. Y eso no es solamente por cuestiones de fabricantes, o sea, son cuestiones de normativa. Si revisamos el Código Eléctrico Nacional de Estados Unidos en el artículo 690.33 o la norma oficial mexicana de instalaciones eléctricas en ese mismo artículo, ahí van a encontrar todos estos requerimientos. Y otra de las opciones es que, con las cuales debe de cumplir es que debe de poseer una leyenda que indique no desconectar bajo carga. ¿Por
qué? Porque los conectores MS4 no son para desconectar al sistema durante la operación. Yo necesito tener un medio de desconexión, un seccionador, un interruptor o algún dispositivo de operación con carga que me permita abrir el circuito y una vez que ya lo haya abierto, ahora sí puedo empezar a desconectar conectores MS4. Porque si yo quiero realizar la desconexión desde los mismos conectores, voy a provocar un arco eléctrico, me voy a quemar, voy a provocar una quemada. Entonces, hay que tener en cuenta pues todo esto, ¿no? E incluso pues siempre estar siguiendo las indicaciones de los fabricantes en cuanto a cómo realizar la instalación de este tipo de dispositivos. ¿Vale? Aquí se muestra, por ejemplo, cuál es la herramienta adecuada para realizar el crimpado de estos conectores, cómo es que queda ya el espadín, ya cuando lo conectamos a lo que es la parte del conductor fotovoltaico, ¿no? Entonces, ahí para que tomen en cuenta todo esto. Dentro de algunas otras características que de igual manera debemos de tener en cuenta, pues es una correcta instalación del sistema de tierras, el sistema de puesta a tierra de equipos, por ejemplo, o el conductor de puesta a tierra de equipos, que es el conductor que está pues en contacto con el medio ambiente, que es el que vamos a utilizar para conectar todas las envolventes de nuestro sistema fotovoltaico. Entonces, ¿qué es lo que debo de yo tener en cuenta, por ejemplo? Que debo de contar con especial cuidado. Yo necesito siempre comprar zapatas para conexión de conductores de puesta a tierra certificados para que puedan estar en intemperie. Porque una gran cantidad de errores que he visto es que instalan estas zapatas que están diseñadas para que se pongan dentro de los gabinetes. Esa zapata de puesta a tierra que pueden observar ahí. Esa que se puede observar en la imagen de la derecha es para que lo metas dentro de un tablero SquareD, por ejemplo, para hacer un aterrizamiento de tu tubería metálica, la barra de tierras, ¿no? O para aterrizar alguna carcasa metálica de algún envolvente que esté en interior. Ahí es válido, pues, porque no está el intemperie. Pero para equipos fotovoltaicos sí debe de ser, pues, con tornillería inoxidable o con un material que sea resistente a las condiciones del medio ambiente. O sea, yo me ha tocado ver este tipo de zapatas instaladas, donde sí se ven muy bonitas cuando lo instalas, pero ya al cabo de 6, 7 meses, cuando vuelves a la instalación, ya se empieza a ver este efecto de par galvánico, ¿no? Ese efecto de oxidación que tenemos en la zapata. De igual manera debo de tener yo cuidado, por ejemplo, si voy a utilizar una zapata donde voy a venir con un conductor de cobre y lo voy a conectar con una estructura de aluminio, pues que sea una zapata metálica, que sea compatible tanto con aluminio como con cobre, ¿vale? Para que no haya ningún tipo de problema con las mismas, o si es de aluminio el conductor y es aluminio el material, pues no hay tanto problema, solo que sea compatible con aluminio, ¿no? Entonces necesito tener cuidado con ese elemento, tener cuidado de que se fije bien los conductores, que no esté como que mordiendo solo una pequeña parte, y debo de procurar que todas las partes metálicas expuestas de los equipos que yo instale den continuidad entre sí, para protección tanto del dueño de lo que es el sistema, como para las demás personas que pudiesen estar en contacto con el mismo, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que nos comenta? Por ejemplo, en lo que son los artículos, el 690-43 nos dice que la pérdida de continuidad entre los módulos fotovoltaicos es una violación. Entonces, todos los módulos deben estar conectados entre sí. De ahí, en el 690-43A nos dice utilización de estructura no certificada para uso o conexión equipotencial. ¿A esto a qué se refiere? A que nosotros lo ideal es que estemos utilizando estructura certificada para que podamos tener a nuestro sistema funcionando de manera óptima. De hecho, la certificación que puede llegar a tener la estructura, la UL 2703, si ustedes pueden comprar estructura que cuente con esa certificación, tengan por seguro que se les va a ahorrar mucho trabajo, que les va a facilitar mucho las cosas, porque esa estructura ya viene diseñada para que todas las partes metálicas, por lo menos de módulos fotovoltaicos y estructura, estén conectadas equipotencialmente entre sí. Y así tú llegarías nada más con una sola zapata de estas y la conectas a tu hornera de tierras, ¿no? De tu sistema fotovoltaico. Porque si no utilizara certificada, hay que poner
una zapata de puesta a tierra, módulo por módulo, estructura por estructura. Que la verdad, o sea, te podrá salir un poco más barata la estructura, pero te va a salir más cara la mano de obra, porque es más tiempo de instalación. Entonces, tomar en cuenta todas estas consideraciones necesitas, ¿no? Para tu sistema. Otra parte muy importante y que cabe aclarar que es de vital importancia cuando realizamos la instalación de sistemas fotovoltaicos es pues la correcta selección de los elementos a utilizar y los niveles de voltaje a los cuales yo voy a estar trabajando. ¿Por qué? Porque realmente al estar trabajando con mis equipos, cada equipo, y más que nada el equipo electrónico, como son los inversores, lo que son, por ejemplo, incluso también los conductores y dispositivos de protección, tienen un cierto límite de voltaje soportado, el cual yo debo de respetar según el nivel de voltaje de mi arreglo fotovoltaico. Les digo, un problema muy típico que nos tocaba ver en algunas instalaciones, más que nada en sistemas de bombeo solar, es el que se hace la instalación del equipo, de los variadores, que normalmente utilizan clemas e interruptores para real DIM, para hacer la colocación de las protecciones. Pero si ustedes se fijan, por ejemplo, un sistema de bombeo fotovoltaico estamos alcanzando niveles de voltaje de unos 400, 500, 700 u 800 volts, dependiendo del tipo de variador que utilicemos. Donde si tú compras una clema, así nada más porque sí, vas a una tienda que te vende equipo eléctrico, compras tus clemas, necesitas visualizar la cantidad de amperaje que te llegan a soportar y el nivel de voltaje de operación de esos dispositivos. Porque normalmente les venden equipo de control donde se están trabajando 12, 24 volts y esas clemas a lo mejor a lo mucho te soportan unos 100, unos 70 volts. Que si los quieres meter un equipo que trabaja casi 1000 volts, pues no te va a soportar el voltaje y vas a quemar ese dispositivo. Pues son unos errores que me han tocado ir a ver, ir a reemplazar esto por una simple clema que no se seleccionó de manera correcta al nivel de voltaje que sí va a estar trabajando, ¿no? Y los errores, pues puede ser a lo mejor que se queme nada más la clema o que se queme todos los equipos que están al lado de ellas, por simplemente no hacer una buena selección. Entonces, hay que tomar en cuenta, ¿no? Los niveles de voltaje de cada dispositivo y más que nada los niveles de voltaje máximos admitidos por los inversores también, ¿no? Ya sea un inversor del tipo string o central o un microinversor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos trabajando con módulos fotovoltaicos, un módulo fotovoltaico modifica su nivel de voltaje dependiendo de la temperatura a la cual se encuentre. Y si tú tienes un módulo fotovoltaico que te entrega 47 volts a 25 grados centígrados temperatura de la celda, que es una condición estándar, no te va a dar el mismo voltaje a 0 grados o a menos 15 grados. Normalmente, mientras más baja la temperatura, mayor el nivel de voltaje. Y si no tienes solo un módulo, si tú tienes una serie de 15, 20 módulos, lo que va a provocar es que a lo mejor en condiciones estándar de pruebas, pues tus módulos, tengas tu arreglo fotovoltaico a lo mejor a 550 volts. Pero cuando empieza a disminuir la temperatura en el sitio de instalación, pudieses llegar a tener a lo mejor 650, 700 volts. Y si tú tuvieras un inversor a 600, lo que vas a hacer es que se te quemen las tarjetas de los mismos. Así de sencillo, ¿no? Porque no te van a soportar todo ese voltaje. Entonces, necesitamos nosotros aplicar factores de corrección por temperatura al voltaje máximo y mínimo brindado por nuestro arreglo fotovoltaico y necesitamos visualizar que se encuentre dentro de los parámetros, ya sea del controlador de cargas o de los inversores que yo vaya a estar conectando. En la norma existe lo que es la tabla 697A, donde nos dice, dependiendo de la temperatura a la cual se encuentre mi sistema, en este porcentaje se va a incrementar el nivel de voltaje del arreglo. Donde yo simplemente multiplico el voltaje del módulo por ficha técnica, por este factor, y ya determino cuál es el voltaje máximo que puede llegar a alcanzar. O la otra es aplicar los factores que nos diga el fabricante, que sería lo ideal. Lo ideal es tomar en cuenta esos factores de los fabricantes. Y si yo me voy y visualizo una ficha técnica cualquiera de un módulo fotovoltaico, por ejemplo, aquí tengo algunas fichas técnicas. Si yo abro esta, por ejemplo, es una marca de módulos,
Yo me voy a los parámetros eléctricos, los visualizo aquí y me dice, ¿sabes qué? Este módulo te va a entregar estos parámetros eléctricos, pero bajo condiciones estándar de prueba. Es decir, a 1000 watts de irradiancia, masa de aire de 1.5 y temperatura de la celda de 25 grados. Ojo, temperatura de la celda, no temperatura ambiente. La celda, allá arriba en el techo, al mediodía, con el sol a todo lo que da, no va a estar a 25 grados. Siempre va a estar por arriba, ¿no? O en una mañana muy fría, de igual manera. O sea, va a disminuir todavía más la temperatura que la temperatura ambiente. O sea, tiene el mismo comportamiento de los metales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues cada fabricante de módulos te dice, ¿sabes qué? Yo te doy las características de la temperatura, donde tú, dependiendo de la temperatura a la que tú te encuentres, ese módulo te va a entregar ese voltaje que tú tienes aquí, pero a 25 grados. ¿Qué es lo que pasa? Si no me encuentro a 25 grados, pues por cada grado centígrado que se incremente la temperatura, en este porcentaje se va a disminuir el voltaje. Y viceversa. Por cada grado centígrado que se disminuya la temperatura, se va a incrementar el voltaje en ese porcentaje. Entonces tenemos que aplicar factores de corrección por temperatura al voltaje máximo de mis cadenas de módulos fotovoltaicos. O sea, es muy fácil, ¿no? Agarrar cuál es el voltaje de la ficha técnica, sale, divido voltaje máximo del inversor entre el voltaje en condiciones estándar, ¿ok? Puede que te funcione, pero cuando alcances una temperatura muy fría, ahí es donde puedes tener el problema. Entonces, tomen en cuenta esas consideraciones importantísimas, ¿no? Hay algunas otras consideraciones, más que nada de instalación, que debemos de tomar en cuenta. Hay que seleccionar la tubería de manera adecuada. Eh, necesito echarle lo que es una leída a la norma oficial o estar visualizando, por ejemplo, la parte de en qué sitio sí puedo utilizar cierta tubería eléctrica, ¿no? Es lo que me ha pasado y he visto muy típico que se instale tubería de PVC de intemperie, lugares donde hay agentes muy corrosivos, ¿no? Donde la tubería metálica así natural, pues se llega a degradar muy rápido, donde no es lo más correcto, porque la tubería de PVC no está hecha para condiciones, para estar a la intemperie. Y más que nada estar expuesto a la radiación solar, porque al cabo de cierto tiempo se empieza a tostar y se empieza a dañar. Y eso pues no se lo digo yo, o sea, ustedes mismos pueden irse al artículo 352.12c y D de la norma, y ahí es donde nos dice esto. Miren, la tubería conduit de PVC no se puede usar en lugares expuestos a daño físico o a altas temperaturas. ¿Por qué? Porque si yo hago la instalación de mi sistema fotovoltaico en la azotea y voy y piso esa tubería, es muy factible que se pueda romper y que deje expuestos a los conductores. Para estos casos, yo necesito a lo mejor utilizar tubería metálica, lo que es la pared, por ejemplo, la mejor conocida como tubería pared gruesa, que es la que sí está hecha para pues, recibir todos esos esfuerzos físicos, ¿no? O el daño físico que pudiésemos evitar. Hay algunos mecanismos que tú les puedes proporcionar a la tubería metálica para que pueda estarte soportando condiciones muy extremas también. Igual es un tema de mucho interés, pero que igual hay otras maneras en las cuales nosotros podemos apoyar a este tipo de tubería. Un error muy común es que revuelvan los conductores de corriente directa con conductores de corriente alterna en la misma canalización. No es correcto, lo ideal es mantener separados estos conectores en tuberías independientes hasta el punto donde ya entran al inversor. Ahí es el único lugar donde pueden estar porque ya internamente pues ya el equipo hace esa combinación, ¿no? Pero sí, normalmente no se recomienda eso, que estar combinando la parte de la tubería y pues estar visualizando hasta cuántos conductores te puede soportar una terminal, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues podemos visualizar cómo aquí se retacó de conductores, o sea, se ve muy mal estéticamente y no es correcto. Ahí puedes provocar un falso contacto, o sea, de todos esos conductores, por lo menos dos solamente están bien sujetados por la tornillería y los demás deben estar ahí flojos. Es un riesgo muy grande. Tú cuando vayas a realizar la conexión de múltiples cadenas de módulos, pues utiliza barras de conexiones, utiliza bloques de distribución, donde metes muchos conductores en ese conector y tienes una sola salida, ¿no? Con un conductor más grueso y a ese ya puedes introducirlo a la protección o al inversor o al equipo que lo vayas a utilizar.
Aquí, por ejemplo, ustedes pueden visualizar, aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? Este tipo de conectores. Este es un bloque de distribución que te permite pues que tú puedas meter múltiples conductores de un lado y puedes tener una, dos o varias salidas con calibres más gruesos, lógicamente, del otro lado, ¿no? O sea, son aditamentos que te van a ayudar a evitar hacer este tipo de cosas, ¿no? Que son muy, muy malos y que pues al cabo de cierto tiempo pues vas a verlo repercutido como una pues fallo dentro del sistema, ¿no? Porque no es lo más correcto. Dentro de algunas otras recomendaciones que yo les puedo pues, ir haciendo, pues es esto, ¿no? Lo que son la parte de los métodos y materiales y de alambrado adecuados para las instalaciones, como es el caso de acá, por ejemplo, donde podemos visualizar que para canalizaciones expuestas a la luz solar se debe considerar el aumento de longitud de una canalización, tal y como se establece en el artículo 300.7, donde qué es lo que pasa con la tubería, al estar en presencia de calor empieza a expandirse, o sea, es un metal. Y si yo pongo tramos de canalización muy, muy, muy largos para una serie de módulos fotovoltaicos, necesito poner un aditamento especial que permita, pues, obtener un ajuste a esa expansión de las tuberías, para que no vaya yo a tener el problema de que, pues, estén zafando, que esté ocurriendo algún detalle, ¿no? Dentro de algunas otras características es, por ejemplo, qué es lo que pasa cuando utilizamos microinversores. Lo que son los cables troncales deben de estar bien sujetos y la sujeción por lo menos debe de ser cada 1.8 metros. O sea, no se recomienda que queden ahí colgando. Siempre es hincharlos, cuidando no tener una curvatura muy pronunciada, o sea, siempre darle una holdura para no, ahora sí que fatigar al conductor y que pueda estar funcionando de manera óptima en el sistema, ¿no? Hay algunos otros aditamentos, por ejemplo, donde nos menciona aquí, ¿no? En el 254, que los materiales conductores que normalmente se transporta corriente, donde normalmente no se transporta corriente, que encierran a los conductores, es decir, las canalizaciones, es a lo que se refiere, se deben conectar entre sí de manera que establezcan una trayectoria efectiva para la corriente de falla tierra, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, si yo deseo utilizar mi tubería como conductor de puesta a tierra de equipos, es válido, pero pues con los mecanismos adecuados, como es esta zapata de tierras, como la que les mostraba hace rato, que se estaba utilizando en un lugar inadecuado, que me permita pues que haya una conexión eficaz, ¿no? Al sistema de tierras, para que esa corriente de falla que pueda existir, pues se drene de manera correcta. Entonces aquí tenemos pues cada uno de estos aditamentos que son de vital importancia que deben de tomarlos en cuenta. Si los circuitos de corriente directa se instalan en el interior de un edificio, se deben de proteger mediante una canalización. Es otro error muy común que me ha tocado ver en las instalaciones. ¿De qué es lo que pasa? Por ejemplo, me ha tocado mucho con los autónomos, donde ¿qué es lo que hacen? Instalan lo que son los módulos en un poste, por ejemplo, en la parte de afuera, o los instalan en la parte de arriba de la casa, y vienen con los conductores y rodean la lámina. Y la lámina pues puede llegar a cortar los conductores. Rodean la lámina, entran adentro del domicilio y ya los conectan al controlador de cargas, ¿no? O sea, es un error muy común, o sea, por ahí para decir el chiste, pero es muy común toparnos con eso. Pues debemos de garantizar que al estarse trabajando con corriente directa, a pesar de que yo tenga cable fotovoltaico que es muy resistente, no me puede resistir lo que es un corte de lámina. Pues yo necesito utilizar la tubería adecuada para poderle brindar esa protección a la canalización. Y al tratarse de corriente directa, forzosamente debe de ir en tubería si va a estar dentro del inmueble. O sea, no puedo dejar yo los conductores así expuestos. Y es un error muy típico que pasa cuando instalo ya sean inversores o controladores de carga que no están certificados. ¿De qué es lo que pasa? Forzosamente ahí tienen sus conectores MC4 y que me obligan a que yo tenga conductores de corriente directa expuestos, ¿no? Y eso pues no es algo normativamente correcto, digamos, ¿no? Por eso es importantísimo siempre estar cumpliendo pues los aditamentos adecuados para este tipo de instalaciones, ¿no? Y ahora para ir finalizando también, como último punto, al respecto de los requisitos importantes a considerar al momento de realizar la instalación de mi sistema fotovoltaico, pues es que yo necesito hacer un correcto análisis del punto de interconexión a donde yo vaya a llegar. Por ejemplo, si se trata de un sistema interconectado, donde ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, si yo tengo este tipo de
de sistemas fotovoltaicos y llego al tablero principal de la casa o al tablero secundario al cual yo me voy a interconectar, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Hasta qué capacidad de fotovoltaico puedo yo meterle a un centro de cargas, por ejemplo? O sea, yo necesito considerar lo importantísimo, pues qué tanta capacidad yo puedo saturar de las barras de a donde yo vaya a hacer mi conexión, donde va a tener un impacto, ya sea si yo conecto el interruptor de mi fotovoltaico inmediatamente después de donde llegue la alimentación del tablero, o si lo conecto del lado opuesto. Y va a tener tanto impacto a que si yo conecto el fotovoltaico del lado inmediatamente después donde está mi dispositivo de protección, yo como máximo puedo saturar la capacidad de las barras que tenga mi tablero. ¿Y dónde yo puedo consultarlo? Pues muy sencillo, ¿no? O sea, voy, abro el tablero y reviso lo que es la parte, pues, de sus características, ¿no? Y por ejemplo, ustedes pueden visualizar cómo abrí aquí esta, pues, pequeña placa de un tablero donde me va a estipular, pues, el amperaje que me pueden llegar a soportar las barras de conexión de ese tablero. Donde si ustedes observan aquí, nos menciona que me soporta a máximo 60 amperes. Y si yo le meto más de 60, pues voy a desproteger esas barras. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A lo máximo, yo puedo estarle proporcionando esta corriente, ¿no? 60 amperes. Pero esos 60 amperes debe de ser la suma del interruptor principal que me protege esas barras, más el 125% de la corriente que me inyecte mi fotovoltaico. Eso si yo lo conecto inmediatamente después. Si yo tengo el cuidado de colocar el interruptor de mi fotovoltaico, por ejemplo, como se muestra en esta ilustración aquí, el primer caso es esto, miren, al 100%, ¿no? O sea, aquí tengo hasta 60 amperes permitidos, si fuese el caso de ese tablero que yo les estaba mostrando, ¿no? En el caso de abajo, si yo llego con el fotovoltaico del lado opuesto, puedo tener 1.2 veces por esos 60 amperes. Esa pudiese ser la capacidad de corriente que pudiese yo estar proporcionando. ¿Y eso por qué? Porque cuando yo estoy trabajando con un sistema fotovoltaico es un sistema interactivo donde tengo múltiples fuentes de generación. O sea, yo no me puedo confiar solamente del interruptor principal para la protección de mi tablero, porque ahora tengo otra fuente que me va a proporcionar corriente. Y si me excedo de la capacidad de la misma, pues es donde voy a tener yo problemas, que se me puede estar quemando ese tablero. Entonces son detalles que podrán parecer sencillos, pero que son de vital importancia que yo los tome en cuenta al momento de hacer una instalación. Entonces, esos son, pues, algunas recomendaciones que yo les dejo aquí para sus instalaciones, ¿no? Que pudiesen estar realizando, pues, próximamente. Les digo, estos los vi de manera muy rápida, pero sí son temas que se ven, pues, a lo largo de varios cursos ahí, como decía, ¿no? Entonces, esto sería todo de mi parte por el momento con la presentación. Espero que les haya sido de mucha ayuda lo que es la charla que tuvimos el día de hoy. Y pues entonces, pues vamos a visualizar por ahí, Karen. No sé si tengamos por ahí algunas preguntas que hayan dejado algunos de nuestros espectadores. Hola, sí, así es, ingeniero, pero bueno, antes de pasar a la parte de preguntas y respuestas, pues primero quiero agradecerle a usted por esta información que nos acaba de dar a todos. Creo que es de bastante utilidad pues en el sector fotovoltaico, ¿no? Y pues para agregarle a esta celebración del Día del Ingeniero, pues en SEA les teníamos preparados unas sorpresas y pues esta, como podrán ver en pantalla, son algunos descuentos que vamos a tener pues para todas las personas que estén interesadas en tomar cursos con nosotros. Así es, vamos a tener cursos de manera online y estos van a tener un 20% de descuento, mientras que los cursos presenciales van a tener el 15% de descuento. Ahora, ojo, estas promociones son válidas solo durante 24 horas y debido pues a la celebración del Día del Ingeniero. Entonces, para que la gente no las desaproveche y pues si hay un curso que les interesa, usted ahorita mencionó pues algunos mientras estaba dando esta masterclass, pues bueno,
es el momento en que la gente lo puede aprovechar y pues obtener pues este descuento, ¿no? Pero bueno, hablando de los cursos, pues algunos de los próximos cursos presenciales que vamos a tener es el de bombeo solar fotovoltaico en la Ciudad de México. También vamos a tener sistemas fotovoltaicos interconectados a la red 1 en Ciudad de México y en la ciudad de Oaxaca de Juárez, y sistemas fotovoltaicos interconectados a la red 2 en Guadalajara y en San Nicolás de los Garza. Entonces, si alguno de nuestros visores quiere tomar uno de estos cursos presenciales, pues bueno, es momento de que aprovechen este descuento que les estamos ofreciendo por el Día del Ingeniero. Y además de esto, sí, trasladarse no es una opción, pues tenemos los cursos online, que como podrán ver, tenemos la parte de sistemas fotovoltaicos interconectados, la parte de regulación de la industria eléctrica y actualizaciones al código de red, entre otros más. Así es que, si les interesa, les sugiero que se pongan en contacto con uno de nuestros asesores en SEA. Además de esto, que nos sigan en nuestras diversas redes sociales con las que cuenta SEA, como el Facebook, el Twitter, algunas cosas relacionadas al sector fotovoltaico. Y bueno, en las otras redes pueden ver como algunos de los próximos cursos que vamos a tener, materiales, tips y demás cuestiones relacionadas al sector. Y ahora sí, me voy a proceder a... Una de las preguntas que nos dejaron fue la siguiente. A la letra tal cual dice, es cuestión de factor de corrección en el dimensionamiento. Muy bien, Karen, creo que tuve un problema. Bueno, no te alcancé a escuchar la última parte, creo que se cortó todavía. No sé si me puedes repetir la pregunta, por favor. Eh, bueno, yo lo escuché muy bajo, no sé si los demás lo pudieron escuchar. Sí, bueno, te comentaba, creo que se interrumpió por ahí tu audio. No sé si me puedes repetir, por favor, la pregunta. Claro, dice tal cual a la letra, es en cuestión de factor de corrección en el dimensionamiento de módulos fotovoltaicos, ¿cuál sería el porcentaje óptimo? Ok, bueno, en cuanto al factor de corrección para la selección de los arreglos fotovoltaicos, como tal, no hay un porcentaje óptimo. Lo que necesitas contemplar, bueno, si se trata del tema que estuvimos viendo en cuanto al factor de corrección por temperatura, es que tú visualices en qué porcentaje se va a incrementar tu voltaje de circuito abierto de tu módulo a la temperatura mínima del sitio de instalación. Entonces, ese porcentaje pues va a variar lógicamente entre un sitio a otro, ¿no? Hay lugares que se alcanzan temperaturas de menos 17 grados, por ejemplo, como es en Ciudad Juárez, a lugares muy cálidos, ¿no? Que se alcanzan a lo mejor unos 10, 12 grados, como es en el caso de Acapulco. Entonces, sí va a depender mucho del sitio de instalación. Lo que yo te recomendaría pues es aplicar el factor de corrección que te indique el fabricante, ¿vale? Y si no cuentas con el dato, pues irnos a la tabla de corrección de la norma oficial mexicana, ¿no? La del artículo 697. Eso sería mi recomendación. Ok, perfecto. También Omar Arana nos pregunta, en el manual de Fronius indica que los optimizadores pueden llegar a afectar la detección de falla por arco. ¿Es únicamente para esa marca o es en general esa condición que generan los optimizadores? Muy bien. Yo lo que te diría es que esa condición es específicamente para esa marca y ese modelo de inversor que tú estás visualizando. En cuestiones de optimizadores, si vas a hacer una instalación de un sistema con este tipo de equipos, a lo mejor te invitaría a que visualices los sistemas de SolarEdge, donde prácticamente ya el mismo fabricante del optimizador te va a proporcionar el inversor. Entonces ahí no va a haber ningún detalle de que se te está activando ese tipo de protecciones. Entonces,
ahí es donde te invitaría a estar visualizando. Ok, perfecto. Vamos a darle paso a 2 preguntas más para poder finalizar esto. Y bueno, la siguiente es Javier Aparicio pregunta, además de la NOM, especificaciones de CFE y el NEC, ¿qué otras normas se siguen para la proyección de sistemas fotovoltaicos? Ok, hay muchísimas normas que tú puedes estar siguiendo. En el caso, por ejemplo, lo que de entrada debes de tomar en cuenta, pues es la NOM 001C de 2012, que es la vigente, y su actualización, es el proyecto de NOM 001C de 2018. Y además, estar visualizando lo que es el Código Eléctrico de Estados Unidos, el NEC, en su versión del 2017, que son los códigos eléctricos a utilizar. Aunados a estos, yo te recomendaría estar visualizando algunos eh, protocolos o manuales, por ejemplo, ver el estándar IEC para el commissioning de sistemas fotovoltaicos, estar al tanto, por ejemplo, de lo que son las certificaciones que tienen los equipos que vayas a estar utilizando. En cuanto a sistemas, por ejemplo, de puesta a tierra, tú puedes encontrar mucha bibliografía, ¿no? Que es uno de los temas muy fundamentales. Yo te pudiera recomendar lo que es el libro de Suárez, que te habla al respecto de sistemas de puesta a tierra para sistemas fotovoltaicos. Eh, en cuanto, por ejemplo, a la parte de diseño, al cálculo de tus circuitos en corriente alterna, protecciones, toda la parte que tenga que ver con el diseño, yo te invitaría a ver alguna bibliografía, como los libros del Stahl Cubs, por ejemplo, que son de muchísima utilidad, y pues estar al tanto, más que nada, de las indicaciones que te dicen los manuales de instalación de los inversores, y estar al corriente también con lo que son la parte de las normas de seguridad. Por ejemplo, con la NOM 00, con la norma 09 de la STPS, que nos habla al respecto de realización de trabajos sin alturas, la norma 017, por ejemplo, de la Secretaría de Trabajo, que te habla al respecto del equipo de protección personal, porque es una muy buena práctica, pues que tengas conocimientos de ellas, y pues estar al tanto de lo que son las pues, certificaciones de instalación de este tipo de sistemas, como lo que comentaba mi compañera hace rato, estar al tanto de lo que son las certificaciones, la S586.01 y la S1181, ¿no? Que nos habla al respecto de instalación y supervisión de sistemas fotovoltaicos en residencia, comercio e industria. De hecho, si tú descargas estos estándares, en la parte de referencias, ahí te viene toda la normativa que debes de tú tener en cuenta para manejar para la instalación de este tipo de sistemas fotovoltaicos. Y no es suficiente solamente con estándares nacionales, incluso yo te recomendaría a lo mejor revisar la guía de estudios del NABCEP, por ejemplo, que es un organismo que tiene cierto peso en Estados Unidos al respecto de la credencialización de instaladores de este tipo de sistemas. Entonces, también te recomendaría irlo, por ahí en SEA igual ahí tienen un proceso para llegar a alcanzar una credencialización, ¿no? Con esta certificación también, e incluso también con las otras dos. Entonces eso sería por mi parte. Perfecto. Mientras usted hablaba, la verdad es que pusieron más preguntas, pero pues solo nos vamos a limitar a una más porque creo que ya abarcamos bastante tiempo en esta masterclass. Y bueno, comentan. En las casas muchas veces la suma de la carga de los ITM y o del ITM principal es superior a la capacidad de las barras hasta 3X y a veces es porque ponen ITM de 1 solo de 30A para circuitos de iluminación. ¿Qué mejora podríamos hacer? Ok, muy bien. Sí, ya lo estoy visualizando. Igual aquí estoy viendo en la caja de comentarios. A ver, en las casas muchas veces la suma de la carga de los interruptores y o del interruptor principal es superior a la capacidad de las barras 3. Ok, en ese caso, o sea, si tú encuentras ese detalle, está expuesta la casa. No están protegiendo nada. Realmente, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, del interruptor del cual debes prestarle especial cuidado es el interruptor principal que te va a proteger a las barras de ese tablero, por ejemplo, cuando tú te estás conectando. Digamos, si la totalidad de los interruptores que están conectados a ese mismo tablero supera la capacidad de las barras, pero el principal
sí protege las barras, no hay problema. ¿Por qué? Porque en el momento en que tú empieces a demandar demasiada carga con los demás interruptores, en cierto punto vas a provocar que se te bote el principal y está protegido. Es ahora sí que una instalación errónea el que estén sobredimensionados a una capacidad mayor de los mismos. La única excepción que he visto que se aplica y que es dentro de la norma, en el artículo 705, es en el cual tú puedes saturar hasta un 120% de la capacidad de esas barras si tuvieses dos fuentes de generación, pues de la compañía suministradora y el solar. Siempre y cuando los interruptores de esos dos dispositivos estén en los extremos opuestos y que todas las demás cargas estén en medio, para que se vaya como que liberando esa parte de la energía. Entonces eso no es una condición deseable. Y aquí nos menciona si a veces es porque ponen interruptores de un polo de 30 amperes para circuitos de iluminación. ¿Qué mejora podríamos hacer? Incluso, por ejemplo, en sistemas de iluminación, lo más recomendable pues es estar trabajando con interruptores de 20 amperes y de ahí ir sacando más derivados. Entonces, yo creo que ahí nos tendríamos que meter un poquito más de detalles de la parte del diseño de sistemas. Ahí, por ejemplo, te recomendaría revisar lo que son las series de libros de Style Cubes. Ahí es donde te dan buenas recomendaciones al respecto de los arreglos en cuanto a la instalación eléctrica en específica, ¿no? Perfecto, pues muchas gracias, ingeniero. La verdad, eh, gracias por compartirnos pues todo este conocimiento y no está por demás recordarle a todos los que nos están viendo que pues si ustedes quieren profesionalizarse más en el sector fotovoltaico, si quieren conocer más, yo sé que todos pueden tener pues dudas a lo mejor muy en específico de algo, pues no duden que en SEA ustedes pueden capacitarse con los diferentes cursos que tenemos en la parte de autónomos, en la parte de sistemas interconectados a la red y otros cursos más. Entonces, la invitación queda abierta para que puedan unirse o inscribirse a cualquiera de estos cursos para mejorar pues su conocimiento práctico y profesional. Y pues bueno, ingeniero Miguel Estrada, agradecemos mucho su participación en esta masterclass gratuita, gracias al Día del Ingeniero. Y pues bueno, felicitar a todos y cada uno de los ingenieros que también se dieron cita en esta masterclass para estar con nosotros y pues nos estaremos viendo próximamente en otra clase gratuita que tengamos con SEA. Que tengan un buen día y nos vemos pronto. Hasta luego.